y pues incertidumbre y desconfianza, obvio, a mí también me da claro. Perdóname interrumpir, lo que pasa es que esto, digamos, yo pienso en nuestros oyentes y espectadores en Burkina Faso y en Norcorea, y entender esto es muy complicado, incluso para los colombianos, la mayoría de colombianos, ¿cierto? Obviamente Hanna se ha, ¿cierto?, enfrascado en esto por un tiempo largo y conoce muy bien la discusión y los términos, pero hay un montón de términos que son complejos, ¿cierto? Yo quería, digamos, simplificarlo un poco más y llevarlo un poco más al plano filosófico. Y me gusta mucho lo que dices desde el comienzo, y es que, claro, en términos de principios y de valores no estamos en desacuerdo. Hay unas regiones apartadas en Colombia y hay una población que no está cubierta y necesita atención. Eso todos reconocemos que es un problema, y estando, digamos, obedeciendo pues al mandato de la Constitución, pues la salud es un derecho fundamental que el Estado debe procurar proporcionar. Eso estamos de acuerdo. Te pregunto una cosa concreta. ¿Tú estás en acuerdo o en desacuerdo en que desaparezcan las EPS? A mí, sinceramente, me da igual siempre y cuando garanticen la continuidad del modelo. Siendo muy sincera, así como Hanna Escobar, me da igual. Pero es que no van a desaparecer, ese es el problema. Entonces, ¿cómo así? O sea, me están diciendo que las van a desaparecer, que porque roban, pero no las van a desaparecer. Entonces, no entiendo. Entonces el argumento, porque yo en las discusiones que uno ve, pues, en Twitter, en X, entre la gente, es que, bueno, que hay unas personas que, como Alejandro Gaviria, que quieren defender las EPS, que tienen ciertos intereses personales en esos negocios. Tú ahorita mencionaste lo de la integración vertical, que es algo que genera mucha suspicacia, y es que es cierto que las EPS, para las personas que nos ven y no saben qué es una EPS, es un administrador, ¿verdad?, del dinero público, del dinero del Estado. No necesariamente. Es un administrador de los recursos de la salud. De la salud, que pueden venir de los contribuyentes, de las empresas, de los contribuyentes y el gobierno. Ahí es una cosa donde todos ponemos, pero realmente muchos de los del gobierno son de participación, entonces eso sigue siendo de los contribuyentes, o sea, la plata de los contribuyentes. Y tú llegas a una EPS y le dices a la EPS, mira, yo tengo esta enfermedad, tengo este problema en los pulmones, por decir algo. La EPS dice, bueno, yo te envío a este hospital. ¿Sí? Más o menos, sí, pero entonces hay que ir como un pasito atrás, entendiendo como ese tema de explicar el sistema, y es que nuestro sistema funciona con un principio de solidaridad. Es decir, hay una bolsa, nosotros acá a los paisas le decimos como una vaca, la vaca, que es, por ejemplo, yo estoy con un grupo de amigos y vamos a tomar y a comer algo, ¿cierto? Un fondo común. Exacto. Y entonces todos recogemos, pero cada quien pone según lo que pueda poner. Y hay amigos que no pueden poner. Entonces esos amigos que no pueden poner no ponen nada. Pero al final, cuando llega el trago y la comida, no les decimos que pueden comer menos, ni tomar menos, no. Todos comemos y tomamos lo que hay. Y en la medida en que lo necesitemos, probablemente el que tenga más hambre va a comer más. ¿Cierto? Y ese es el principio de nuestro sistema, que es el principio de solidaridad. Y de ahí sale la plata. Entonces, ese cuento de que yo cotizo al sistema y mi plata va a la EPS y la EPS me tiene que dar, eso no es así. Yo cotizo al sistema en función de lo que gano, o sea, de lo que puedo contribuir al sistema. Y eso va a un fondo común que lo administra el Estado, que es la ADRES. Entonces, la ADRES es el administrador del sistema, pues, de los recursos de la salud. La ADRES es el administrador. En este momento es la ADRES el administrador. ¿Qué son las EPS? Las EPS, digamos que es como que le ayudan a ADRES a bajar todos esos recursos, porque ADRES no tiene el músculo, la capacidad logística, la capacidad administrativa para hacer toda esa gestión financiera de recursos. Entonces, las EPS, digamos que son esos actores que le ayudan a ADRES. Ahí hay muchos tipos de EPS, que esa es otra cosa que no parece tan clara. No todas las EPS son privadas, hay EPS privadas, hay EPS mixtas, hay EPS de carácter mutual. O sea, nosotros tenemos en Colombia una cosa muy linda, eso me parece lindo además. Hay unas EPS que eran del subsidiado, ahora tienen contributivo y subsidiado porque han evolucionado increíblemente. Y esas EPS son de origen solidario.
se crearon por comunidades que tenían cooperativas, comunidades muy, muy pobres del país. Incluso hay una que es Mutualser que se origina en Montes de María. O sea, esos EPS existen hoy y surgen de iniciativas mutuales y cooperativistas. Entonces tienen sus cooperativas que tenían para ayudar a la gente y el sistema les permitió convertirse como en entidades promotoras de salud. Y luego se fueron transformando. Tienen una transformación de casi 30 años porque al principio no eran EPS, al principio eran como una figura rara que servía para llevar la salud a esas comunidades y ellas se fueron adaptando y se fueron adaptando. Y es muy lindo porque fue con base en el cooperativismo que fueron encontrando otras comunidades, como que no, es que para poder subsistir necesitamos 500.000 afiliados, pero nosotros en Montes de María tenemos, no sé, 10.000. Entonces se iban comunidad por comunidad al Valle, a Antioquia, a decirle a esas comunidades que tenían otras cooperativas más pequeñas, oiga, nos unimos y hacemos esto juntos. Y esas EPS existen hoy, son dos, de hecho hay varias, que son casi todas las del subsidiado, pero son de origen mutual. Y el sistema permite ese expediente, ese proceso. Y esas EPS, de hecho, tienen gente en las comunidades, o sea, las labores de porque funcionan con base también en sus cooperativas comunitarias. Entonces, esas EPS se encargan de formar comunidades, porque además tienen personas, tienen afiliados en zonas muy, 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 muy dispersas. Y es muy difícil el acceso, entonces, claro, ayudan en programas de capacitación a las mismas comunidades, porque además, pues entienden que las dinámicas comunitarias son diferentes. Entonces, desconocer que el sistema de salud también tiene esas cosas y meter a las EPS a todas en una bolsa de, es que las EPS roban porque se llaman EPS, porque la palabra es EPS y roban, pues también es un poco, no sé, o sea, me parece como un poco simplista, o sea, es un poco reduccionista. Sí. Bueno, y eso me lleva a otra cosa que te quería preguntar y estamos de acuerdo en las falencias del sistema actual, pero yo creo que la gran división que existe en el país va más es por el lado ideológico o filosófico, ¿cierto? Digamos, tú por ejemplo, piensas que, se lo escuché decir a la exministra Carolina Corcho hace unos días, y es que, por ejemplo, el ejército no debe producir ganancias, ¿cierto? Porque es el compromiso del Estado de proteger a los ciudadanos. Lo mismo pasa con la salud, según ella, ¿no? La salud no debe producir ganancias, debe ser una garantía que le da el gobierno a los habitantes. Es decir, tiene que haber un hospital en Guainía, aunque no haya enfermos allá o aunque no haya gente, porque el Estado debe garantizar la salud. Sí, es decir, pues, no puede ser con ánimo de lucro, no puede... en una utopía yo te diría que sí, pues en una utopía yo te diría, claro, es que el capital es absurdo. En una utopía yo te diría como, pucha, es que ¿por qué las cosas que son básicas no pasan simplemente ya? O sea, ¿por qué tenemos que tener papel, dinero y hacer transacciones? Eso ni siquiera debería pasar, eso es muy frustrante, pero pasa, esa es la realidad. Entonces, la realidad es que nosotros estamos inmersos en un modelo económico que no ha cambiado, todavía no ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un cambio brusco que quién sabe si funcione o no, o sea, dar ese salto al vacío, o hacer una agenda reformista, muy progresiva, donde vayamos mirando un capitalismo solidario, vayamos transformando esos modelos con una economía social de mercado en un marco de un Estado social de derecho. Es posible, ya hay países que lo han hecho, o sea, es posible hacer esa transición. Pero pues obvio, si uno es más radical, dice, no, eso suena como muy socialdemócrata y los socialdemócratas son lo peor y son neoliberales. Todo lo que ya sabemos pues del discurso pseudomarxista, le digo yo. En estos días decía, y lo sigo diciendo y lo puse en X, el que no conoce a Lenin, a cualquier remedio barato de Marx le reza. Pero bueno. Pero perdón por interrumpir, pero para eso estoy, para dinamizar los diálogos en el programa. Eso nos da a entender que en el fondo Hannah Escobar, si le gusta ese ideal, esos ideales cooperativistas o... Claro, sí, porque usted dice que no conoce a Lenin, a cualquier... remedio barato de Marx le reza. Remedio barato de Marx le reza. Bueno, a ver, los detractores de Hannah que le dicen neoliberal, que le dicen uribista, facha, ¿qué? Uribista, además, me dicen también. Que le dicen uribista.
Bueno, después vamos a hablar de su participación fallida en el Camilo Torres, pero sigamos por el momento un rato. Una última pregunta sobre... No fue fallida del todo. No es que Wilson les tuvo que cantar, no se dejen provocar, Imagínate yo, una pobre poeta, provoqué a todo un auditorio. Tengo que ser muy tesa, pues. Los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios, sus preguntas a Hanna Escobar, una poeta que hace temblar al Camilo Torres. Gustavo. Entonces estábamos hablando de lo que había dicho Carolina del ejército con relación a la salud. Entonces sí, claro, en teoría se debería pasar, no deberían existir transacciones, pero estamos inmersos en un modelo económico. ¿Y qué pasa? Resulta que uno necesita ese capital pues para que se mantenga el hospital, para poderle pagar a los profesionales, para poder pagar los medicamentos, los insumos, comprar, porque es que puede que uno se quiera salir del capital, pero si uno no tiene las herramientas, entonces ahí entramos a un tema. Listo, digamos que vamos a sostener el hospital, ¿con cuál plata? Pues para que no dé, o sea, no importa que haya con cuál plata. ¿De dónde la vamos a poner? La vamos a seguir poniendo los ciudadanos, o como dijo Jaramillo, hacemos otra reforma tributaria y la sacamos de ahí, porque el hospital tiene que ser autosostenible por lo menos. Listo, digamos que no de plata, pues que no de ganancias, listo, se la compro, que no de ganancias, pero tiene que ser autosostenible. Y si no hay pacientes, el hospital no tiene ningún tipo de sentido, porque no es autosostenible. Yo sigo sosteniendo una infraestructura, un personal y una dotación de medicamentos, insumos, dispositivos que se van a vencer ahí porque no hay nadie que los requiera y los use. Y en cambio sí tengo esos otros huecos en otros lugares del país. O si no, estoy haciendo un hueco en la economía por sostenerme ideológicamente en algo que realmente no tiene tanto sentido. Entonces sí, digamos que yo estoy de acuerdo parcialmente en que uno puede encontrar unas mejores formas de eficiencia, pero es que encontrar formas de eficiencia no es eso, precisamente no es eso. O sea, poner un hospital ahí porque el derecho a la salud es fundamental y el hospital tiene que estar ahí con médicos y enfermeras por si acaso, eso no es eficiente. Y es simplemente un asunto ideológico. Y esa ineficiencia después pasa a la cuenta de cobro en otros aspectos de la sociedad, en otros aspectos de la economía. Bueno, y voy a ser abogado del diablo aquí, ¿cierto? Porque, claro, el problema con lo que estás diciendo si yo me pongo en los zapatos de una persona izquierdista o petrista, el problema con lo que estás diciendo es que es demasiado razonable. Entonces, no, es difícil